Optimize your time. Veremos en este tutorial qué pasa cuando tenemos dos señales que son coherentes y las sumamos entre ellas. Vamos a ver qué opciones nos da Rita para poder simular el comportamiento que tendríamos, por ejemplo, pues, con la suma de dos altavoces iguales. Ya vimos en el primer video tutorial que podemos simular un sistema plano, ¿vale? Un sistema ideal que sería la respuesta en frecuencia y fase plana. Entonces, si yo colocara otro sistema exactamente igual, veríamos que las imágenes quedan superpuestas una encima de la otra, ¿vale? Entonces, cuando yo le doy a sumar, bueno, sabemos que son dos señales coherentes que tienen la misma relación de fase, con lo cual la suma, el resultado de la suma van a suponer más 6 dB. Entonces esto es una manera muy fácil de enseñar qué es la suma de dos señales coherentes a los alumnos de ajustes de sistemas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos una inversión de polaridad? Si ahora nosotros aplicáramos una inversión de polaridad, veríamos que los dos sistemas, uno está a 180 grados mientras que el otro está a 0. Cuando hacemos la suma, pues la señal de suma nos desaparece a menos infinito, ¿vale? Es decir, en este caso no tendríamos suma, sino que lo que tendríamos sería una atenuación máxima, ¿vale? Esto es fácil verlo si yo ahora le aplico aquí pues una atenuación de 10 dB, veríamos cómo el resultado de la suma, en este caso la suma nos daría una resta, ¿vale? Si tuviéramos un solo sistema, que sería el de esta 0 decibelios y el verde le atenuamos 10 decibelios, si los sumamos los dos, al estar a 180 grados, pues tendríamos una atenuación. Bueno, esto es una manera muy sencilla de explicar qué es la inversión de polaridad. Si retomamos ahora los mismos niveles, le ponemos a 0 los dos, ¿qué más podemos hacer? Pues enseñarles cómo afecta cuando nosotros tenemos un delay en uno de los dos sistemas. Por ejemplo, le vamos a aplicar un delay de 1 milisegundo al sistema de color verde. Y aquí podemos ver que cuando nosotros aplicamos un delay de 1 milisegundo para el sistema de color verde, 1 milisegundo se corresponde al periodo de 360 grados de 1K. Entonces, para 1K hemos hecho un ciclo de 360 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sumemos las dos señales, en esta frecuencia de aquí, que va a ser a 1 kHz, a 2 kHz, a 3, a 4, es decir, cada kilohercio, vamos a tener una suma de más 6 dB. En cambio, el problema, en este caso, lo vamos a tener en aquellas frecuencias cuyo delay corresponde a 180 grados, es decir, a 500, a 1500, a 2500. Esto lo que va a provocar es una zona de suma y de cancelaciones, que es lo que se conoce como el confilter o filtro de Peine. Si ahora le damos a la suma, aquí podemos ver que para las frecuencias que las dos señales están igualadas de fase y de nivel, tenemos más 6 dB. En el momento en que empezamos a desfasarnos, por ejemplo, si nos situamos a 90 grados, tendremos una suma resultante de más 3 dB. Sobre los 120 grados tendríamos una suma de más 0 dB. Sobre los 180, cancelación. Y como vemos, a medida que las fases se vuelven a acercar, volvemos a tener suma para llegar a 360 grados en esta zona de aquí. En el momento en que se repite el periodo, es decir, cada kilohercio, volvemos a tener suma, suma, suma y suma, y cancelación, 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 cancelación. Es decir, cada vez que hagamos un ciclo de 1 kHz, volveremos a tener suma o volveremos a tener cancelación. Del mismo modo, también podemos, con el mismo delay, si ahora aplicáramos una inversión de polaridad, lo que sucedería es que donde antes teníamos suma, ahora tendremos cancelación. Aquí en graves hemos visto que antes teníamos suma y ahora tenemos cancelación. Y en 500 Hz, que es donde teníamos la cancelación, pues evidentemente pasamos a tener suma. Es decir, aplicar una inversión de polaridad cuando tenemos un confilter no arregla el confilter, sino que lo único que hace es desplazar las cancelaciones en frecuencia. También nos puede servir para ver que si nosotros tenemos un sistema que tiene una atenuación con respecto del otro, vamos a poner por ejemplo una atenuación de 3 dB,
lo que va a suceder es que ya no vamos a tener más 6 dB de suma, como podemos comprobar, es decir, no llegamos a los más 6 dB de suma, pero en las zonas de cancelación tampoco cancelamos, porque al ser los niveles diferentes, nunca podemos atenuar toda la señal, porque aunque esté a 180 grados no vamos a restarla completamente. ¿Vale? Entonces, esto es interesante ver que cuando los niveles no están, cuando los sistemas no están igualados de nivel, pues no vamos a tener cancelación y no vamos a tener suma máxima. Lo que tenemos es una atenuación bastante pronunciada, que será menos pronunciada cuanto más diferente sea el nivel entre las dos señales. ¿Vale? Esto es lo que se denomina el ripple o el rizado de la cancelación. ¿Qué más cosas podemos ver si retomamos las dos señales a cero y le aplicamos más delay? Volvemos a recuperar la inversión de polaridad, le aplicamos más delay, lo que podremos ver es que cuanto mayor es el delay, a más baja frecuencia baja la cancelación, porque el periodo de la señal es más grande, entonces se verá afectado a frecuencias más bajas. Cuando disminuimos el delay, estas cancelaciones se nos van a ir a alta frecuencia, ¿vale? Porque cuanto menor es el delay, más pequeño es el periodo y con lo cual afectará a frecuencias más altas. Entonces, de una manera muy simple, con Rita podemos trabajar en lo que es suma de señales a partir de dos ruidos rosas. En el siguiente video tutorial hablaremos del mismo proceso, pero qué pasa cuando aplicamos los filtros, ¿vale? ¿Qué pasa en la frecuencia de corte a la hora de trabajar con filtros de crossover?